paran el vehículo, o paran, ella baja la ventanilla unos centímetros como para hablar con la persona que le para el vehículo. Normalmente lo tienes que conocer, porque si no, Sheila era bastante miedosa para eso, ¿no? Y siempre más a la oscuridad y más viajando sola. Entonces tendría que conocerlo para haber bajado la ventanilla. Y esa persona se mete en el vehículo detrás de mi hermana, ¿no? Por la puerta del copiloto, por la parte de atrás del copiloto. Y es ahí donde supuestamente la encañona con el arma, posa su otra mano sobre su pierna, sobre su muslo, porque ella tenía los 5 dedos marcados en el muslo, como haciéndole para que llegara. Él no llegó allí, el asesino no entró en el vehículo con la idea de matarla directamente allí, y la muerte se produce allí en la carretera. Si la mataste ya, te cogerías, te marcharías y se acabó, ¿no? Si esa fuera tu intención. Pero creemos que el arma se le dispara en la carretera, ¿no? Bueno, pues como todos los fines de semana, yo vivo en Villablino, y como todos los fines de semana venía por la mañana a comer aquí a casa. De Villablino aquí hay unos 24 kilómetros más. Y entonces cuando iba con mi mujer y mi hija, pues resulta que vimos un coche allí blanco, parecido al de mi hermana, pero como mi hermana no solía hacer esas cosas, parar así, siempre iba para casa, pues entonces yo no le di más importancia, porque pensé que era un coche, otro vecino que había aquí que tenía un coche similar. Pero cuando llegué a casa, mi madre me preguntó que a ver si mi hermana había quedado en mi casa, y yo le dije que no. Entonces en ese momento pues nos dimos cuenta, yo le comenté que había un coche ahí arriba, pero que no pensaba que fuera ella, y me dirigí hacia allí. Entonces ya cuando me fui acercando al vehículo, ya me di cuenta que era el de mi hermana. Y nada, en un primer momento pues yo pensé que pues igual le dio el sueño o lo que sea, y paró a descansar, que serían las 10 y pico de la mañana, las 11. Me parecía raro, pero bueno. Y cuando llegué, pues estaba sentada en el vehículo, en el sitio del conductor, y estaba como si estuviese durmiendo. Yo la llamé, no me contestó, y entonces fue cuando abrí la puerta y ya vi que había pasado algo. Y entonces lo primero que hice fue llamar a la casa y intentar parar algún vehículo para que llamase a la Guardia Civil. Y entonces en esos momentos pasaba otro compañero mío de trabajo con la mujer, que también iba a un pueblo ahí de aquí cercano. Entonces fue el que llamó a la Guardia Civil. Y en ese momento pues ya llegó al poco tiempo la Guardia Civil, y empezó a llegar familiares y gente de vecinos y todo eso. Estaba en casa con mi nuera y mi nieta. Y fue cuando subió Elías a ver si era el coche de Sheila o no. Yo rezaba para que no fuera el coche de Sheila, porque Eli me decía, va mamá, si es el coche de Sheila, que a lo mejor es otro, pero se pudo quedar a dormir. Yo sabía que no, que si era el coche de Sheila, algo malo le hubiera pasado. Y bueno, al momento, como hay pocos kilómetros, al momento cuando me llama mi hijo Elías con aquella voz desgarradora, que el pobre allí solo, y aquella voz desgarradora, mamá, ya supe yo que algo le hicieran a Sheila. Y entonces, bueno, nada, marchamos mi nuera y yo para allá. Y nada, mi hijo Rubén estaba en Oviedo
y, y le avisaron y sabíamos que iba a venir corriendo el pobre. Y mi hija Mónica en Gijón, que sabía que iban a venir, pues a lo que diera uno. Y fue venir mi hijo Rubén, que llegó primero que Mónica y Carlos, y verlo allí en la carretera. Bajé corriendo y, y abrazarme a él, y no recuerdo nada más de aquellos días. Yo llegué mucho más tarde porque cuando a mí se me dice, yo estaba en Gijón y mi hermano Rubén estaba en Oviedo, entonces a mí se me llama al trabajo y me dice mi tía que mi hermana había tenido un accidente y que estaba muy mal. Entonces fuimos a casa, cogimos el coche y vinimos nosotros, pero mi familia toda venía detrás porque mucha de mi familia vive aquí en Gijón, mis hermanos de mi madre y eso. Entonces tiramos para ya ver lo que pasaba, lo que pensábamos. Yo, por ejemplo, digo, claro, fue un accidente, pues se cayó por uno de los barrancos con el vehículo, es lo que piensas. Pero eso, yo me acuerdo que fui todo el camino llorando, intentando, ay, que aguante, que aguante, que aguante, que aguante. Sabes, que la aguanten, que tenga vida. Pensaba yo para mí, ¿no? Y cuando llegamos a Caguayes vimos una ambulancia que iba sin luces ni nada, entonces no sabíamos ir detrás de la ambulancia, dar la vuelta. Sí que, y fuimos camino de la Collada. Y allí había muchos coches, mucha gente, entonces según yo me bajé del coche y fui corriendo, ya me vio mi hermano y vino él a buscarme porque yo iba corriendo, no sabes dónde, porque no sabes, que ves gente allí pero no sabes, y vino él y dije, pero ¿dónde está Sheila? ¿Dónde está el coche? Y dijo, ahí, pero yo veía el coche aparcado y no veía ninguna grúa ni nada. Y luego yo estaba el coche de la funeraria allí, según me fui acercando, y mi padre estaba sentado en el coche de la funeraria. Entonces ya asimilas que, claro, que está muerta. Y estaba un tío mío allí, le dije, pero Sheila, dice, ahí. Y dijo, ahí, dentro del coche. Entonces no entiendes, digo, pero si no hay nada. Y fue cuando dijo, la mataron. Y ahí yo me acuerdo que ya dejé de llorar porque no, como un shock ahí que no sabes, o sea, tú vienes pensando una cosa, que es una cosa, y luego es otra que jamás te pudieras imaginar, porque una cosa es que te digan, bueno, es un accidente, cuando llegas allí falleció, pero cuando tú llegas allí y te dicen, no, la mataron, no te cuadra nada, ¿no? Dentro de todo este volcán de emociones. Y yo me acuerdo que dijo mi padre, vete para casa con tu madre, vete para casa con tu madre. Y yo ya bajé para casa para estar con mi madre. Entonces sí, allí estaba la Guardia Civil, estaba la funeraria y había muchísima gente, mucha gente. Y estaba cercado para que no entrara nadie donde estaba el coche. Nosotros la primera información que tenemos de la Guardia Civil es cómo ocurrió la muerte de Sheila. ¿Cuál fue la causa de la muerte de Sheila? Porque nosotros no lo sabíamos en un primer momento, que había sido de un disparo. Nosotros pensábamos que había sido un golpe o, claro, no teníamos información ninguna. Y a mediados de semana o algo más ya se nos comunicó por parte de la Guardia Civil y que lo mantuviésemos callado para que ellos pudieran seguir investigando. Bueno, ya avisan a la familia, nos avisan a todos y luego, bueno, lo que nosotros no sabíamos de qué era, nadie sabía qué había pasado.
hasta que a los pocos días ya se dice que es por un disparo, ¿no? Entonces ya te cuadra todo menos todavía, ¿no? Porque no, primero pensabas que habían abusado de ella o que o lo que fuese, pero nunca pensabas que iba a ser de bueno, nunca pensabas nada, pero bueno, de un disparo se te hace como mucho más raro todo, ¿no? Y nada, eso nos fuimos enterando poco a poco de que había sido así. Cuando ya empezamos a saber es a los 6 meses que llegan las pruebas de residuos de disparo que se les hicieron el lunes a 5 chicos y uno dio positivo. Nosotros no lo conocíamos, pero claro, la mayoría empezaron por las amistades de Sheila, y entonces, no, este era también y este era esto, que ahí la Guardia Civil pues lo hizo muy bien, creo que muy bien, para llegar a todos ellos, los más cercanos a Sheila, y al otro día hacer la prueba de residuos de disparo a 6. Entonces, bueno, el Borja Vidal, pues ya fue con abogado y él ya dijo que él tuviera en todos los coches de Sheila y que iba a dar en residuos de disparo porque la semana anterior estuviera de caza. Y claro, eso también pareció un poco raro, ¿no? Pero sí, supimos que hubiera dado en residuos de disparo, pero no sabíamos qué componentes tenían esos residuos de disparo, si era de caza o no era. Y bueno, luego cuando vino de balística los residuos de disparo, pues era de cartuchería metálica, los mismos componentes que el casquillo hallado en el coche de Sheila, porque a él le tomaron los residuos de disparo en la mano, y él, como decía que fuera a cazar, claro, los residuos de pólvora son distintos y quedarían aquí. Yo, por lo que me explicaron, que yo de eso, por lo que me explicó la Guardia Civil y todo eso, yo de eso no entiendo, ¿no? Pero por lo que me explicaron ellos. Entonces, al detonar la pistola, los gases de detonación en los que se impregnan en la piel, en la mano, y eran los residuos que tenía, más después en la chaqueta que tenía los residuos de disparo idénticos al casquillo hallado en el coche. Pero siguen dándole vueltas a que si el arma de caza no tiene nada que ver, la cartuchería metálica con lo otro, no tiene absolutamente nada que ver, por activa y por pasiva. Se lo han dicho, lo han declarado los peritos, pero aún así seguimos en la misma situación. Y este chico, por ejemplo, los días posteriores, unos amigos declaran que uno declaró que sí tenía esa pistola, ¿no? Porque por esa zona hay mucha familia portuguesa o mucho portugués que venía a trabajar, ¿no? A las minas de Villablino y de Cabuelles. Entonces era muy habitual que se trajeran, ¿sabes? Y luego manipularlas y todo eso. Pero bueno, luego se desdijo y dijo que no, que lo había escuchado y que no sabía si tenía un arma o no. En las últimas declaraciones que se hicieron hace poco, pues ya declaró que sí, que es verdad que él tenía, que Borja Vidal tenía un arma como la que mató a mi hermana Sheila. Nunca se supo de esa arma, no se encontró, ni muchísimo menos. Y por las señales de los teléfonos, que pasaron 2 cazadores a la misma hora por el mismo lugar. Entonces, que no habían dicho nada, ni a la Guardia Civil, no se habían presentado ni nada. Dieron con ellos por las antenas de teléfono, por las llamadas. Entonces fue cuando los interrogaron, pasaron a disposición, o sea, tuvieron que ir a Oviedo al juzgado a declarar,
porque ellos seguían diciendo que no habían visto nada, que era de noche, pero dan muchos detalles de cómo estaba el vehículo. Uno trabajando en una compraventa de coches, y uno decía que era un coche claro, el otro que era un coche oscuro. O sea, estuvieron callados 6 meses. A la Guardia Civil, que nosotros pensamos que es la clave para que se resuelva el asesinato de mi hermana, son ellos dos, los dos cazadores, porque dicen que que el coche estaba invadiendo los 2 carriles en una curva a las 8 de la mañana, lloviendo, con niebla, que tuvieron que pasar muy despacio, y resulta que no vieron nada. Pero luego dan detalles como que tenían las luces de exposición puestas, las del freno dadas. O sea, no ves nada, pero luego te fijas en todos esos detalles. Entonces, claro, nosotros siempre pensamos que ellos saben más de lo que dicen. Ese fin de semana y fue a trabajar a Villablino, y el vehículo en el que solía viajar, que se lo había comprado mi padre, estaba averiado, estaba estropeado, entonces estaba en el taller. La llevaron al trabajo ese fin de semana, ese sábado, pero no sabíamos en casa si le iban a dar el coche o no, si estaría arreglado para cuando ella volviese por la noche. Entonces posiblemente se quedara a dormir, si no le daban el vehículo, se quedaba a dormir en casa de mi hermano Elías, ¿no?, que vive allí en Villablino también. De Degaña a Villablino hay 20 minutos, está muy cerquina, pero nosotros pertenecemos a la zona de Asturias y Villablino ya pertenece a la zona de la Ciana de León. Entonces estamos, pero aunque sean comunidades autónomas diferentes, estamos muy cerquina. Y por eso es el ir a trabajar allí y el relacionarnos más allí, ¿no? Entonces, nada, Sheila hizo su día laboral normal, luego salió a tomar algo a un pub que aún estaba abierto, que solían ir siempre también. Y tomaron una copa o dos y decidieron ya marcharse para casa. A ella la acompañaban 2 chicos que viajaban en un coche detrás de ella. Bueno, todo esto, mientras ella trabajaba, les llevaron las llaves al pub. Entonces sí, ella cogió el coche y decidió ir a Degaña en vez de quedarse en Villablino. Entonces, bueno, salieron de Villablino, dirección Caboalles, que era donde estos chicos vivían, y ya se desviaban. Al desviarse le mandaron un mensaje a mi hermana diciéndole que tenía un foco fundido y que cuando llegara a casa les mandara un mensaje de que había llegado. Y Sheila continuó sola ese trayecto. Normalmente siempre la acompañaba una amiga, la llevaba y la traía Sheila. Lo que pasa es que ese fin de semana ella estaba enferma y no salió. Entonces Sheila volvió sola otra vez a casa. Y en el trayecto, bueno, esa noche había lluvia, había algo de niebla, y en el Alto de la Collada, que es el alto donde separa el puerto, que es la línea que separa Villablino, bueno, León de Asturias, ¿no?
se ve, es un descampado muy grande y allí a veces a los lados, a los márgenes un poco más apartados, aparcan parejas y eso, pero se ve siempre, ¿no? A no ser que te metas muy para adentro, siempre se ve desde la carretera todo, no es un paraje que dijeras me meto por aquí, me oculto, no, no. Está bastante abierto todo. Entonces es allí donde se la para, le paran el vehículo, ella o paran, ella. Ella baja la ventanilla unos centímetros como para hablar con la persona que le para el vehículo. Normalmente lo tienes que conocer porque si no, Sheila tenía, bueno, era bastante miedosa para eso, ¿no? Y siempre más a la oscuridad y más viajando sola. Entonces tendría que conocerlo para haber bajado la ventanilla. Se mete en el vehículo detrás de mi hermana, ¿no? Por la puerta del copiloto, por la parte de atrás del copiloto. Y es ahí donde supuestamente la encañona con el arma, posa su otra mano sobre su pierna, sobre su muslo, porque ella tenía los 4 dedos, los 5 dedos marcados en el muslo, como haciéndole que para que llegara. Él no llegó allí, el asesino no entró en el vehículo con la idea de matarla directamente allí, y la muerte se produce allí en la carretera. Si la mataste ya, te cogerías, te marcharías y se acabó, ¿no? Si esa fuera tu intención. Pero creemos que el arma se le dispara en la carretera, ¿no?
Entonces estos cazadores dan el testimonio no del todo abierto, no del todo verídico, ¿no? Pero sí dicen que hay dos vehículos. Están los dos invadiendo el carril contrario, ¿no? Sobre todo uno de ellos. En una curva, mitad de un alto de un puerto, está uno invadiendo el carril contrario y el otro está detrás con las luces de freno encendidas, lo que supone que está parado allí, que le están como, luego haces la reconstrucción y dices tú, como que le están indicando tira para allá, porque luego si en esa curva ya ahí te entras para el descampado, ¿no? Dice, no se acuerdan del color, exactamente de los vehículos ni de nada, cuando sabemos, uno de ellos trabaja en un concesionario de coches, ¿no? Entonces es muy raro no dar todos los datos. Es muy raro que tú vas conduciendo tranquilamente, ves en mitad de un puerto con niebla dos vehículos en esa situación y uno está invadiendo el carril contrario, por lo que tienes que ir muy despacio, pasar al lado de ese coche con mucha prudencia y decir, ya el hecho de la situación misma te obliga a girarte y mirar qué pasó, ¿no? O qué haces ahí, o pasó algo, ¿no? Por lo que ese vehículo está ahí. Y nosotros creemos que es ahí donde se produce el disparo, porque no cuentas, ¿no? El asesino no cuenta, no puede tener controlado al 100% todo lo que pasa a su alrededor, ¿no? Bastante suerte tuvo y bastante se le aliaron los planetas para que le saliera como le salió, ¿no? Ellos vieron todo, lo sé, que vieron todo, es lo que yo pienso. Si no tenían por qué no decirlo, ¿no? Además conocían a toda la familia nuestra. Porque ellos vieron todo. Y ellos son cazadores también. Y como lo es Borja Vidal. Y yo pienso, es lo que yo pienso, que tienen una relación ahí. Y entonces no dicen nada por eso. Y ellos vieron todo. Y alguien le ayudó a Borja Vidal a quitar el otro coche y a apartar a Sheila para llevar el coche a donde quedó, al área recreativa. Pero en aquel momento estaría pisando el freno Sheila y debió de ser cuando desde atrás le marcaron la mano así en la ingle a Sheila y le dirían tira y Sheila diría es mi salvación al venir las otras luces. Y sin embargo y fue allí cuando le disparó. Ellos sí fueron a declarar, ellos sí estuvieron en el cuartel 48 horas desde que a los 6 meses, y después hicieron sus declaraciones, pero nada, a ellos no se les imputó ni nada de nada. Como si desde que declararon, como si no tuvieran nada que ver en el caso. Como si dijeran, bueno, nos vale todo lo que dijeron y los dejamos. Sheila tenía una relación durante muchos años con otra pareja que se llama Teófilo. Y eran unas idas y venidas porque Teo pues no le era fiel y cuando a él le parecía pues volvía con ella y cuando no pues cuando tenía otros planes pues la dejaba. Y Sheila, nunca lo entendí yo eso con la personalidad que solía tener Sheila, ¿no? Pero Sheila al principio siempre se hacía la dura, no, y luego acababa siempre volviendo con él, ¿no? Y entre medias, entre estas idas y venidas, pues Sheila conoce a este chico, ¿no? Nosotros realmente no sabíamos quién era. Nosotros nos enteramos de quién era esta persona, le pusimos cara con los medios de comunicación. El problema de todo aquí fueron también los tiempos, ¿no? Ahora las pruebas de
cualquier prueba de ADN, cualquier prueba de residuos, todo llega antes. La telefonía móvil, todo llega antes, los posicionamientos, todo súper rápido, pero allí te tardaban 4 meses, 5 meses, entonces fue todo súper lento. Y claro, cuanto más dejas pasar el tiempo, peor. Y entonces es cuando le ponemos cara y lo situamos en su unidad familiar, ¿no? Sabemos que es sobrino de unas amigas de mi cuñada Sheila, porque tengo una cuñada que también se llama Sheila, ¿no? Y sabemos que es sobrino de esas cuñadas. ¿Y qué relación hay también? Que una de esas cuñadas también mantenía una relación con Teo. Habían sido novios hace mucho tiempo y luego cuando se dejaban con Sheila, de vez en cuando, entre otras con las que andaba Teo, pues volvía también con el otro chico que tenía, pues iban 5 años que estaba con él y tenían idas y venidas, ¿no? Y en el mes de agosto, pues lo hubieran dejado, pero bueno, después de todo, por la Navidad, el día 27 de enero, Sheila, como trabajaba en una agencia de viajes, pues le daba los viajes más baratos para ir a conocer sitios y para vender luego a la gente, ¿no? El sitio, pues yo estuve allí y está muy bien y tal. Entonces tenía unos billetes para ir ella y Teo a un viaje que entonces era que hubieran vuelto ella y Teo. No sabíamos nada, pero seguramente que era que volvían a reconciliarse con el anterior novio. Y Ana tenía un odio hacia mi hermana bastante grande, porque siempre Teo estaba comparándolas y bueno, no gustaba, ¿no? Eso. Entonces, sí, cuando ellos dicen no haber esa familia, la madre de Borja dice que no sabía de la relación con Sheila y la quieren situar nada en 2 semanitas, acortando la relación. Pues no, si lo sabían de sobra y demás, y me imagino yo que Ana, al enterarse de que su sobrino estaba con Sheila, pues no le gustaría nada. De hecho, mi hermana, en una llamada que hace a casa de Borja, se coge el teléfono la madre de Borja Vidal y Sheila pregunta por Borja y la madre le contesta textualmente: no está ni va a estar para ti nunca. Y Sheila esto mismo se lo traslada a su amiga Jennifer, ¿no? Le dice: mira lo que me acaba de pasar. Pero ellos nunca reconocen ni haber mantenido esa conversación con Sheila, ni conocerla absolutamente de nada. Entonces es algo hermético. Ellos es la coartada que tienen, no conocer a Sheila y estar en casa y colocar a su hijo esa noche en el domicilio familiar. Sheila tenía la cabeza muy bien amueblada. Era una chica estupenda, pero también sabía poner a la gente en su sitio. Si a alguien le faltaba al respeto o algo. Y bueno, no sé, ella después supimos que la semana anterior ese chico Borja Vidal le hubiera hecho llorar allí en el pub y la hubiera tratado muy mal, que le hubieran llamado la atención. Pero ella, a lo mejor por no preocuparnos o lo que fuera, pues no nos hubiera dicho nada. Y bueno, si nos hubiera dicho algo, pues a lo mejor no hubiera ocurrido esto. Yo a mí no, a nuestra familia no valdría de nada
de nada que no fuese él y lo culparan a él y pagar a él por eso. A mí, ¿eso de qué valdría? No valdría de nada. Estarían fastidiando la vida de un inocente. Pero es que él, nosotros no dijimos que fuera él, que no ni lo conocíamos, ni lo conocíamos a él. Aquí fue la Guardia Civil que dio un nombre por unas pruebas que llegaron. Y a raíz de ahí, pues salió un informe en el que la Guardia Civil acusa a este chico del asesinato de mi hermana. Nada más. Pues es más, esa familia, en vez de, oye, mi hijo no es, pues yo remuevo Roma con Santiago. Oye, que me están diciendo qué tal, oye, mira, que yo no fui, que esto, que lo otro, que por lo que sea. Pero no, esa familia encima, desde el minuto 1, lo único que hizo fue echar mierda encima de la familia de Seila. Declaraciones de su madre que decía que no la conocía, que así había hablado alguna vez con ella y decía que no, y salen las llamadas. Bueno, es que es... Sí, pero luego ellos se les pregunta a su coartada, uno dice una cosa, el otro dice otra, y luego dicen, no, es que igual estuve cuando iban a... O sea, que ellos no aportan nada. Lo único que quieren es que dejarlo todo en el aire. Porque cuando le preguntan que cuando va al golf, cuando iban al golf a Asturias a jugar, que a ver dónde iban, y dicen que iban a casa de unos amigos, les preguntan dónde es su casa y dicen que no saben. Sí. Y así todo. Sí, la relación existe y es reconocida por gente. Él dice eso, que son 2 semanas, pero bueno, la relación se sitúa en unos meses. Lo que pasa es que él quiere ponerla lo más atrás posible a la fecha del asesinato, ¿no? Entonces, bueno, se lo entiendes, pero bueno, que esa es ellos intentan eso, o no conocerla, o simplemente ser amigos. Luego primero no iba en el coche nunca, y luego sí, ya reconoció que Seila lo llevaba a veces a casa en el coche. Luego ya reconoce ir siempre, eso antes de que llegaran las pruebas, reconoce siempre ir en el asiento delantero, nunca atrás, detrás en el asiento trasero, detrás del copiloto. Eso él siempre lo dice. Yo iba en el asiento delantero, ya siempre, ¿sabes?, poniendo por delante eso, como cuando hicieron la prueba de residuos de disparo, ¿no?, que nadie sabía por qué iban, y él ya de mano, ya fue con un abogado y ya dijo, yo voy a dar positivo porque estuve cazando. Que eso sí nos llegó a oídos nuestros, ¿no? Sabíamos que una persona que iba a dar positivo por eso, porque había estado cazando, pero que es que no tenía nada que ver la prueba de cartuchería metálica con la de un arma de estas. Pero bueno, es eso, que él se va adelantando un poco, como ya excusándose, ¿no?, en ciertas cosas que si en una persona normal no suele suceder, a no ser que ya estés alerta sobre ciertas cosas, ¿no? Lo mismo que cuando después del asesinato, él no va es el único que no va al cementerio, es el único que no sube arriba a la collada cuando la gente que conoce a Seila o que sabes qué tal se traslada y sube arriba a ver qué era lo que había pasado, porque arriba se estuvo mucho tiempo. Y él dice que no sube arriba porque mis hermanos son agresivos, o somos una familia agresiva o algo así, ¿no? Es ridículo. Entonces son excusas que él va poniendo, como cuando entra en depresión también, que es tratado por un psicólogo, y también dice que es porque no terminaba de sacar el carnet de conducir, no lo aprobaba, ¿no? Algo tan, bueno, un poco ridículo, y cuando hacía 1 año que se había presentado la última vez, ¿no? Y cosas muy extrañas en todo esto, ¿no? O sea, a veces es más lo que sabes que no va... Bueno, todos los indicios, por llamarle así, ¿no?, que hay, que
que te acercan más casi que las pruebas, ¿no? O que te hacen pensar más que las pruebas, porque luego a la gente le llega pues el resultado de residuos, la prueba de la fibra, cosas así, ¿no? Las más llamativas, pero lo que hay después, todo lo que hay alrededor, eso suma mucho también, ¿no? A la hora de nosotros poner cara nombre y apellidos al asesino de mi hermana Sheila. Yo pienso porque Sheila es muy guapa. Era como un pincel. Además, un saber estar extraordinario, muy alegre. También sabía poner muy bien en su sitio a la gente, que por eso digo que a lo mejor alguna cosa que no le gustó a Sheila lo puso en su sitio. Y hay a quien no le van bien esas cosas porque se creen superiores a los demás, ¿no? Y al volver con Teo, yo creo que eso fue fundamental, es lo que yo pienso, que no puede saber por qué lo haría, por qué lo dejaría de hacer, por una tontería, por otra, que hemos hecho de todo. Han hecho ese informe, otro informe pericial, de todo. Y siguen saliendo las mismas personas. O sea, con todo lo que hay, va siempre directo a lo que la Guardia Civil ha dicho. Sí, o sea, eso es lo más resumido. Después de ver el informe entero, luego, acá, como conclusión, es Borja Vidal Gómez es el autor material del asesinato de Sheila Lorena Barrero Fernández. Hay que estar en el pellejo de un asesino, ¿no? O en un momento dado cualquiera podemos serlo también, eso no... Pero, claro, pensar desde fuera es muy complicado. Pero yo tampoco creo que su intención primera fuera el asesinarla, ¿no? También, si no la vas a asesinar, ¿por qué subes con un arma cargada? También. Entonces, no... yo buscar un motivo a veces... pues él estaba agobiado por lo que fuera, en su casa había problemas también, entonces no sé, yo no me arriesgo a decir pues es este el motivo, porque no encuentro yo motivos tampoco muchas veces en que un hombre asesine a una mujer, a su mujer, ¿no? Porque hoy la comida estaba fría, ¿por qué ese día? ¿Por qué no el día anterior? Son motivos, no son motivos, son excusas que a lo mejor buscamos para intentar poner solución, o no lo sé, pero yo no sé decirte pues por esto, por lo otro, porque para mí son excusas que ellos buscan para realizar eso, ¿no? Si es verdad que tiene que llegar algo que te haga, que te desestabilice un poco, ¿no? Decir, pues voy a hacer esto, pero a veces son cosas que dices tú, y por esto hiciste esto. Entonces no sé decirte, sé que la situación no estaba bien, él no le cogía el teléfono a Sheila, él se sentía agobiado por lo que fuera y ahí explotó todo. Es como decir, si nosotros solamente queremos justicia para Sheila, nadie nos la va a devolver. Queremos justicia para Sheila. Y la justicia debiera de hacer bien su trabajo, mirar bien las pruebas y lo que sea, ¿no? Que a nosotros no nos ayudaría que ningún inocente fuera a la cárcel, ¿no? Porque de qué nos serviría. Pero bueno, es palo tras de palo y decir... ¿Qué justicia es esta, no? Si Sheila tenía toda la vida por delante.
y, y ni siquiera justicia hay para él. Y otra cosa también que tenemos que agradecer mucho al ayuntamiento de aquí de Degaña, que todos los años se molestan en hacer un pleno extraordinario para pedir justicia para Sela. Todos los años, un minuto de silencio y un día de luto oficial. Siempre, todos los años, y ya van 19 años y todos los años lo hacen. Y están ahí para apoyarnos en todo lo que puedan ellos. Y la gente, pues, igual, ¿no? Que están todos aún esperando a ver si se resuelve el asesinato de Sheila, ¿no? Siempre puedes llevarte mejor con una persona que con otra, pero para que te hagan algo así, siempre piensas que tiene que ser algo muy, muy gordo, o no sé, es que nunca piensas eso. No sé, nunca piensas que te va a pasar a ti algo así. Lo ves en las películas, lo ves también luego en los programas que ves que hay gente que tal, pero nunca problemas que ocurren así, pero luego nunca crees que lo vas a vivir tan de cerca, jamás. Entonces Sheila no tenía, era una niña normal y corriente como cualquier otra. El problema lo tienen los que aprietan el gatillo, los que te dan la puñalada o los que te empujan por la ventana. Pero no, que piensas cuando, claro, cuando pensábamos en algo, claro, te vas a pensar en personas que no son normales vamos a ver, pues que tienen algún problema de desviación sexual, desviación, entiéndaseme. Había una persona que estaba siendo investigada, pues que maltrataba también a su esposa y que estaba metido como en el mundo de la prostitución, iba a espiar a parejas, eso es a lo que yo me refería con desviación. Entonces, como que no es una persona normal, ¿no? Ir a ver a parejas como, ¿no?, en la collada que se juntaban, bueno, los coches paraban y practicaban sexo, pues él se dedicaba también a vigilarlos. Entonces, ¿tú en quién piensas? En ese tipo de personas. Lo que no piensas es en el vecino, en tu amigo, que puede ocurrir, que puede ser eso, ¿no?, que puede hacer eso tranquilamente, pero no somos conscientes hasta que ocurre. Pensamos que quien va a hacer eso tiene ya una tara o se lo da la cara, y la palabra asesino no va escrita en la cara de nadie. Puede ser nuestro mejor amigo, incluso nosotros podemos ser un asesino y en ese momento no saberlo hasta que no ocurren las cosas, y es el error que cometemos, ¿no?, echar la culpa siempre a la víctima, pensando que si ha ocurrido algo y es porque esa persona escondía algo, o la culpa la tuvo la víctima, o estaba metida en alguna historia rara, justificando para que no nos va a pasar a nosotros, ¿sabes? A la gente de bien no nos va a ocurrir eso porque nosotros tenemos una vida ordenada y somos muy buenos. Rabia e impotencia, porque nosotros muchas veces ya sabíamos, a ver, te vienen los investigadores con esto, con lo otro, te dicen, pues tienes siempre una esperanza, dices, bueno, ahora quedará el juicio y a ver lo que sale, y ves que no te dejan llegar ahí, archivan el caso, luego lo vuelven a reabrir y dicen, ahora sí que sí, porque esto es súper fiable, que es ciencia, es que no son suposiciones, no es nada, es ciencia. Están diciendo que los residuos que hay en un casquillo dentro de un coche los tiene un individuo a 25 kilómetros en su mano. ¿Cómo llegaron a su mano? ¿Me entiendes? Si solo pueden llegar por haber disparado el arma, por manipular el cadáver o estar dentro del vehículo, es que no hace falta más para ir a un juicio. Y es que, claro, tienes esas esperanzas y luego ves que la fiscalía te las tira todas por tierra, pues ya, ¿qué vas a pensar? ¿Que justicia? Ninguna. No,
luego, bueno, pasas por muchísimas etapas, ¿eh? Que luego coges una energía, a lo mejor cada uno, yo cogí una energía brutal de hacer cosas, de intentar saberlo todo, como que se va a resolver, como que tiene que resolverse porque sí, porque en este país creces con la palabra justicia, entonces existe la justicia y se va a resolver porque sí, y porque si tú también luchas como familiar, tienes su recompensa. Luego ya ves que todo no, y tienes unas vidas. Y luego yo tuve la bajada de no querer casi ni hablar con la prensa, ni saber, vamos a hacer una manifestación, no querer hacerla casi, ni volver a remover, y me siento culpable a veces también por sentir eso, el volver otra vez pero bueno, es que a veces es caótico, ¿eh? Sí, porque a lo mejor siempre te queda, y si hubiésemos hecho más, ay, ¿por qué no fuiste aquí? ¿Por qué no hiciste esto? Siempre te va a quedar eso. Que nosotros no somos los encargados, yo lo sé, que no somos los encargados de resolver esto. Pero es que si no estás tú ahí y si no das voz a esto se muere también. Con Sheila se muere. Y si no está la gente como vosotros que nos ayuda y nos pone voz y lucha un poco, esto se muere por aquellos que tienen la obligación de darle justicia a las víctimas, en este caso a Sheila, y de meter en la cárcel a aquel que cometa cualquier cosa, un asesinato, un robo, lo que sea. Pero más grave, lógicamente, pues si no pones el 100% en un asesinato, pues ya un robo, ¿ya para qué? ¿Qué le diría? Pues simplemente que se pusiera en nuestra posición, ¿no? Y que trabajara, que hiciera algo. Si fuera un hijo o una hija de ella, pues seguramente que miraría con lupa pues todas las pruebas y todo eso. Pues es lo único que le pedimos, que trabajen y que hagan bien su trabajo, y que Sheila se merece justicia.